tema de esta noche se llama Vivir como María en un mundo de Marta. Hoy, como todos saben, es el día de Santa Marta de Betania y ella es conocida como la patrona de las amas de casa, cocineros, no tan solo mujeres, pero también hombres, ¿verdad? Cocineros y posadas, ¿verdad? Y en ella se conocía de que era una mujer que le encantaba recibir a las personas y lo trataban muy bien en su casa, ¿sí? Que nosotros vamos a ver por qué. Esta es la historia de dos hermanas. María y Marta eran amigas y seguidoras de Jesús. Juntamente con su hermano Lázaro, recibieron a Jesús en su casa en más de una ocasión. Sin embargo, en una de las visitas de Jesús, eligieron hacer cosas muy diferentes, y la manera en que Jesús reaccionó a tales acciones es una lección muy valiosa para nosotros en estos días. En la lectura en el libro de San Lucas, capítulo 10, de 38 al 41, vamos a leer esta historia. Cuando iban de camino, entró Jesús en cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta les recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres, y poniéndose delante, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor les respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para un poco de historia, en Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia de la cual dice el Evangelio un elogio hermosísimo. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Era un pueblito tranquilo y amable, y en él un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y bien arreglada para recibir al divino maestro, cualquier día a la hora que él llegaba. 3 corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Qué bueno fuera que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que la Biblia afirma del hogar de estas 3 afortunadas personas, de que ellos siempre puedan llegar a la casa de una persona y que Jesús, como llegaba a Marta, a María y Lázaro, siempre se sentía en casa. Un día Jesús llegó a Betania con sus 12 apóstoles y las santas mujeres. Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando refrescos para los sedientos viajeros. Ya saben por qué. Se llama la santa prácticamente de todos los hoteleros, como dicen, de las casas, de las amas de casas, todo, porque le encantaba tener todo preparado para todas sus visitas. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos. Él estaba sentado en un sillón y los demás, atentos, sentados en el suelo, escuchando, como esta maravillosa foto que nos muestra aquí. Allí, en medio de todos ellos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. Marta estaba apresurada, siempre muy apurada, sirviendo y haciendo todo lo posible para que su querido invitado estuviera cómodo. ¿Y dónde estaba María cuando Marta necesitaba de su ayuda? Ella eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchándolo mientras hablaba. Es muy fácil imaginarse cómo Marta pudo haberse sentido, irritada, frustrada y completamente resentida, ¿verdad? Porque Jesús le habló de cierta manera. ¿Por qué tendría ella que hacer todo el trabajo? Seguramente se preguntaba la misma Marta. ¿No era justo que María le ayudase? Y para serlo sinceros, yo creo que muchos nos hemos hecho esta pregunta, y más cuando tienes hermanos y como esposos también. ¿Por qué no me ayuda mi hermana? ¿Por qué no me ayuda mi esposo? A todos los quehaceres que tengo que hacer en la casa.
De hecho, Marta se sintió tan justificada en su indignación que fue a hablar con Jesús al respecto. De pronto María se detiene un poco en sus faenas y acercándose a Jesús le dice con toda confianza: Señor, ¿te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Y Jesús, con suave sonrisa y tono bondadoso, le responde: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Esta es la respuesta que ella recibe de Jesús. Pero ella, como me han explicado algunas lecturas, ella obedientemente paró lo que estuvo haciendo y se sentó igual que María para seguir escuchando las enseñanzas de Jesús. No contestó nada. No nos cuenta más la Biblia después de eso. Lo que sí nos cuenta la Biblia después de esta lectura es que Jesús después comienza a enseñar cómo orar. Y él empieza con la oración del Padre Nuestro. Jesús nos invita a la oración. Entiendo en verdad a Santa Marta y su día a día. Yo pasé por ahí también. Son tantos los detalles que debemos cuidar que fácilmente podemos saturarnos y no ver la belleza en las pequeñas cosas. Administrar nuestra casa no es nada fácil. Hacer pagos, tener hijos, ayudarles con la tarea, el esposo y a la vez cuidar su intimidad. No descuidar que tienen una relación, no tan solo con sus hijos, pero también una relación íntima, como pareja. Y fácilmente podemos perder nuestro núcleo y descuidar nuestra vida espiritual o nuestra relación con nuestro Señor. Estar conscientes de nuestra vida espiritual y de la presencia de Dios en nuestros hogares nos ayuda a ser más compasivos, nos ayuda a amar y perdonar fácilmente. Estamos viviendo tiempos donde es muy necesario tener prácticas espirituales. ¿Y cuáles tienes tú? Es mi pregunta. Cada vez que nos reunimos aquí, en nuestra reunión, hablamos muchísimo sobre la oración. Pero me hago la pregunta, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos para nosotros? Ahora, ¿cuáles son esos métodos? ¿Cómo te ayudas, verdad? A que no te descuides de la oración. En el lugar de Marta le pasó lo mismo. Ella estaba muy atenta a la llegada de Jesús, pero a la hora de llegar, se siguió haciendo los quehaceres que ella necesitaba, cual no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene nada de malo de tú hacer quehaceres. Pero en ese momento desaprovechó la oportunidad que tenía Jesús tan cerca de ella. Se dio cuenta que María estaba atenta a nuestro Señor Jesús, pero ella encontraba que su quehacer quizás era más, no vamos a decir más importante, pero que no era necesario de hacer. No tengamos miedo, como he aprendido, de que las cosas que nosotros hacemos con rutina, nuestro día a día, son cosas aburridas. Hay gente que dice, bueno, cuando comienzan a barrer, oh, qué pereza, tengo que barrer. Oh, tengo que pasar la aspiradora, tengo que lavar el baño, ¿verdad? Y comienza como de una forma a hacer todos sus quehaceres con una forma de incómoda. Incluso, no sé si ha pasado a algunas mujeres, cuando los hombres se acercan, cuando están haciendo los quehaceres, apártate porque la señora está limpiando y te puede dar con el palo. ¿Verdad que sí? Y eso pasa usualmente, ¿verdad? Pero Jesús en esta lectura me dice otra cosa. Me dice muy bien que los quehaceres que estaba haciendo Marta no tenían nada de malo, sino que a la vez cómo ella aprovechara el momento cerca de él. Y a la vez hacer lo que ella tiene que hacer de rutina, con todo el amor y todo el afecto. Porque si no, ese palo que tanto queremos pegarle a otra persona quiere decir que perdimos la misericordia de Dios. Estamos viviendo tiempos donde es muy necesario de tener prácticas espirituales. Y a mí me gustaría compartir algunas que yo hago. Mi pregunta para ti, ¿cuándo fue la última vez que viste la belleza de Dios en tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que detectaste la presencia de Jesús en ella? Prácticas espirituales en tu hogar, algunas que yo creo que son muy esenciales y que si aún ser esposa, creo que son muy prácticas para cualquier persona, no tienes que estar casado. Escuchar una canción, pero de verdad escuchar las palabras, meditarlas y dejar que el silencio tome lugar en tu corazón. Esto ayuda a que ni siquiera tengas que tomar cualquier libro,
ayuda a que tú inicies una conversación con nuestro Señor Jesús y que lo encuentre entre esas canciones espirituales, ciertamente cristianas, que nos ayuda a encontrarlo a Él, su compasión y su bondad. La número 2 es encender una vela. Tenemos en mi casa, por ejemplo, en mi habitación, yo tengo que tener una vela. Ayuda para escoger un lugar y enfocarte en la oración con Jesús. Nada más de mirar la vela me hace pensar de que ya tengo que entrar en oración, de que en ese momento yo sé que al encenderla me puedo encontrar con Jesús en ella. Y es una de las cosas que más me encanta cuando estamos en horas santas y cuando apagan la luz en la iglesia, para mí es lo esencial, porque ayuda a que todo lo demás alrededor de mí se aparte, a que el miedo que tenía de acercarme a Jesús y quizás vine de un día de trabajo tan pesado, no tengo la concentración para estar al lado de Él en oración y especialmente delante de la Santa Eucaristía. Así que cuando el Padre decide apagar las luces, amén, se quedan las velas encendidas y solamente el foco a Jesús. Para mí es esa la vela. Escribir todas tus cargas y alegría. Escribir todas tus cargas y alegrías son muy importantes porque ayuda a que tú también te puedas desprender de todo lo que tienes en tu corazón. Quizás no la puedas compartir con alguien, pero al escribirla se la estás escribiendo a Jesús. Así como nosotros escribimos cartitas en nuestro movimiento, así como se la dedicamos a otra persona, se la dedicamos a Dios completamente. Y es nuestro lugar para Él. Caminar y tomar tu tiempo, apreciando la naturaleza y la belleza de Dios en ti y todos los tuyos. Esto para mí es formidable y no siempre tengo la oportunidad de hacerlo, pero cuando lo hago, siento la necesidad de seguir haciéndolo porque el Señor nos hace mejores cuando nos encontramos con Él en el silencio y la paciencia la encontramos con Él, cuando podemos aclarar nuestras ideas. Nos dicen siempre que como católicos siempre estamos muy apegados a tener mucho ruido alrededor de nosotros. Cualquier persona tiene que tener audífonos en sus oídos, tiene que tener música siempre encendida, tiene que tener siempre una persona hablándote, pero en nuestra vida cristiana y nuestra fe nos invita mucho, los sacerdotes, y es un consejo, le dan a todos, es que traten de apreciar ese silencio para estar al lado de nuestro Señor Jesús. Y la otra, que no llegué a escribir aquí, es tomar la Biblia, escoger una lectura, escoger un evangelio y de no leer todas las páginas, todos los capítulos, pero también escoger una lectura a donde tú puedas quedarte por un tiempo meditando todo lo que te quiere decir Señor en ese momento. Quizás en ese momento no se te acerque nada, pero con el tiempo y durante todo el día vas a encontrar en todas tus rutinas que te quedaste pensando en la lectura que el Señor te permitió leer en ese día. Y para serles sincero, este es el fin de mi charla, de mi tema, a donde yo quería compartirles mayormente a ustedes la importancia de la oración.